Nadie, absolutamente nadie es capaz de saber cuándo una burbuja va a estallar, pero en un entorno de bancos centrales aumentando vertiginosamente sus balances, unas narrativas emocionantes que animan a multitud de personas a entrar en los mercados financieros y unos tipos de interés por los suelos, parece indicar que nos estamos acercando a la cúspide de la montaña. Como siempre digo, las rentabilidades fáciles no son permanentes. Muchas personas han visto estos últimos meses cómo su cartera experimentaba rentabilidades fuera de lo normal. Y desde aquí felicito a todos los que hayan sabido aprovecharlo. El problema es que el ser humano se deja llevar por las emociones. Y claro, si tu vecino está ganando dinero con la bolsa, tú también quieres, creando así unos cantos de sirena que hacen que el ciclo se retroalimente positivamente. Y qué casualidad, que este alza de precios se ha aglutinado en los mismos países, sectores y empresas. Atrás, muy atrás, quedaron las valoraciones racionales de los activos. Como explicó Hyman Minsky en su momento, el comportamiento del inversor está dominado únicamente por los intentos de vender a otras personas por un precio más alto, sin importar en ningún momento lo que se pague por un activo. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué pasará cuando se interrumpa este dinero fácil? ¿Hasta qué punto nos estamos dejando llevar por las decisiones de los burócratas de los bancos centrales? Hola inversores, soy Pablo Nogales y como ya os estaréis haciendo una idea, hoy vamos a hablar de burbujas, al menos de donde yo creo que está la burbuja, y no. La burbuja no está causada por la gestión pasiva tal y como ya vimos en este vídeo. Aún así, en las últimas semanas habéis sido muchos los que me habéis preguntado mi opinión acerca del mercado actual. Y en este vídeo os voy a responder. Por lo que sin perder más tiempo, ¡empecemos! Muchos economistas y banqueros centrales están preocupados por los niveles tan bajos de inflación que estamos experimentando. Para muchos de ellos, si esta variable no es cercana al 2%, parece que el mundo se acaba. Lo que nadie parece ser que se pregunta es ¿qué variables se toman para medir esta inflación? Porque basta con mirar el comportamiento de algunos activos para ver que la realidad económica y algunos datos macroeconómicos no encajan. Por ejemplo, ¿cómo se explica este incremento del 50% del precio medio de la vivienda en Estados Unidos entre 2012 y 2020? Cuando por otro lado se ha estado diciendo que la inflación ha sido tan baja en ese periodo. Si nos fijamos en los tres principales índices de la bolsa estadounidense, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq, también podemos ver algo parecido, sobre todo en este último, del cual luego vamos a profundizar un poco más. Pasando a la renta fija, si miramos la emisión de deuda desde el año 2010 hasta el 2020, tanto por parte de estados como por parte de empresas, podemos ver las cifras verdaderamente estrepitosas que se emitieron el año pasado. Y en esta gráfica no se ven los datos del segundo semestre, que obviamente siguieron la misma tendencia. A esto tenemos que añadir que la mayor parte de deuda soberana se ha emitido a unos tipos realmente bajos, haciendo que el tiempo apenas tenga valor en este tipo de instrumentos. En esta gráfica vemos la rentabilidad de los bonos a corto, medio y largo plazo de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Y como bien sabréis, al estar los tipos tan bajos, el precio de los bonos se ha disparado hasta máximos históricos. Pero, ¿y todo esto cómo es posible? Vivienda, principales índices bursátiles y bonos alcanzando cotas nunca antes vistas. ¿De verdad la inflación es tan baja como nos dicen los economistas? En todo lo que llevamos de siglo XXI, la economía real nunca había estado tan dañada como ahora. ¿Qué está causando esta discrepancia tan grande entre economía real y activos? Para poder responder esta casi filosófica pregunta, me voy a centrar en donde yo considero que está el verdadero problema. Desde mi punto de vista, el principal culpable de esta desconexión tan vasta entre economía y activos está en los bancos centrales. Quizás muchos de vosotros ahora diréis, venga hombre Pablo, ¿qué me estás contando? Yo solo escucho que de existir una burbuja está en el Nasdaq, en la vivienda, en la deuda soberana o incluso en el propio Bitcoin. Pero ¿en los bancos centrales?
¿Qué dices? Bueno, si analizamos el aumento de los activos en los balances de los bancos centrales a lo largo de 2020, vemos que el Banco Central de China aumentó un 12%, el de Japón un 29%, el Banco Central Europeo un 62% y la Reserva Federal un 76%. Y repito, esto tan solo en el 2020. Como veis, el caso más llamativo es el de Estados Unidos, que si lo vemos aisladamente, podemos apreciar la vertiginosa subida del balance, dejando ridícula la respuesta que se dio a la crisis financiera de 2008. Llegados a este punto, pensar que el aumento de los balances de los bancos centrales y el aumento de las valoraciones de los principales activos no tienen relación me parece una verdadera inocentada. Estas cifras que hemos visto deberían ponernos en alerta, porque en el supuesto caso de que estos activos hayan alcanzado estas valoraciones debido al comportamiento de los bancos centrales, es vital que tengamos en cuenta que los inversores estamos a expensas de las decisiones de unos cuantos burócratas. Y cuando lleguen tormentas monetarias y financieras, tonto el último. Para que os hagáis una idea de los efectos que han causado las decisiones de los bancos centrales en el transcurso de los últimos 120 años de historia, os recomiendo totalmente este libro, cuyo título es Los alquimistas, tres banqueros centrales y un mundo en llamas, de Neil Irwin. Os lo dejo en la descripción y en el comentario destacado. Esto sí, os puedo asegurar que es una muy buena inversión. Y claro, esta burbuja del balance de bancos centrales ha tenido derivadas segundas que han afectado a diferentes activos. Obviamente, a unos más que a otros. Podríamos hablar de la superburbuja de bonos con rendimientos negativos, de la vivienda en algunos países, pero me voy a centrar donde yo creo que más de uno de vosotros puede estar involucrado. Y que quede claro, con este vídeo no quiero meter miedo a nadie, lo único que pretendo es que la gente sea consciente de los riesgos que corre con algunas inversiones, ya que como comprenderéis, esta euforia de estos últimos meses no es lo habitual y no va a ser sostenible a lo largo del tiempo. En relación con la euforia antes comentada, tenéis que saber que precisamente existe un índice de pánico-euforia, el cual mide un conjunto de variables concretas y determina el sentimiento del mercado. Y como podéis ver en la gráfica, las cotas alcanzadas en los últimos meses no se habían visto nunca. Otra variable bastante interesante es analizar el efectivo que tienen las carteras institucionales, es decir, las carteras que mueven básicamente el mercado. En esta gráfica del Bank of America a fecha de enero de 2021 vemos en azul oscuro el comportamiento del S&P 500 y en columnas grises la cantidad de cash que tienen estos fondos. Observamos así que estos institucionales sienten poca necesidad de tener un colchón por si vienen mal dadas. Parece que están descontando una subida permanente. Mucho cuidado con esto. Aunque suena absurdo, esta misma entidad les ha preguntado a los administradores de esos fondos si consideran que están tomando riesgo. Y resulta que la mayor parte piensan que están corriendo más riesgo de lo normal. De hecho, en este siglo, esta entidad no había registrado un resultado tan alto. ¡Qué curioso! Es como si algunos agentes económicos hayan dado por hecho que la Reserva Federal va a estar continuamente rescatando la economía. Aunque aquí me gustaría añadir que teniendo en cuenta los bajos e incluso negativos rendimientos de los bonos y el poco valor del efectivo, muchos institucionales se hayan sentido obligados a invertir más en acciones, elevando así la concepción para estos gestores de que asumen un mayor riesgo. Antes dije que quería hacer especial hincapié en el sector donde más de vosotros podéis estar implicados, y me refiero nada más y nada menos que al sector tecnológico. Pero bueno, si en vuestro caso invertís en empresas consolidadas y con buenas posiciones de caja, no tenéis por qué alarmaros. Pero esta gráfica que vemos aquí no debería dejar indiferente a nadie, y es que en los últimos meses parece que la rentabilidad negativa se ha convertido en la nueva normalidad. El número de empresas tecnológicas que no son rentables se ha multiplicado por 4, lo cual no tiene ningún tipo de sentido y obviamente no es sostenible.
Así que muchísimo cuidado si invertís en este tipo de empresas, porque al más mínimo cambio de mercado, de donde primero saldrá el dinero, es precisamente de este tipo de empresas. Y esto no lo digo por meter miedo, sino porque es un comportamiento intrínseco en los mercados financieros. Desde que empezó el 2021, los bonos a 10 años han superado con creces el 1% de interés. De hecho, el incremento del rendimiento del bono a 10 años vemos que ha sido muy pronunciado para lo que el mercado se esperaba. Este aumento, aunque puede parecer insignificante, hace que muchos inversores aversos al riesgo vendan las acciones para volver a los bonos soberanos. A su vez, es muy importante que tengamos en cuenta que la rentabilidad del bono a 10 años es la que se utiliza para descontar los flujos de caja futuro a la hora de valorar una compañía. Entonces, conforme más aumente el rendimiento del bono, los flujos serán menores y esto podría afectar a muchas empresas tecnológicas. Para entender mejor todo lo que está pasando, esta gráfica ayuda bastante, ya que nos puede dar una posible proyección de a lo que nos podemos enfrentar en los próximos meses. Así que si quieres comprender esta gráfica perfectamente y estar al tanto de la evolución del mercado, suscríbete al canal haciendo clic aquí. Venga, vamos, si no te cuesta nada. Ah, vale, que ya lo estás, ¿no? Venga, pues te dejo por aquí un vídeo donde te explico la importancia de esta gráfica y el papel que juegan los bancos centrales. ¡Adiós!